Sean bienvenidos a su programa de los grupos parlamentarios del Congreso, en el cual tengo el gusto de saludar a nuestro amigo Novelo. ¿Cómo estás, Novelo? Muy bien, Daniel. Muy buenas tardes otra vez a todos nuestros videonautas, auditorio, en donde sea que nos estén viendo en cualquiera de las redes sociales del Congreso o en el canal directamente, ¿no? En el 17.3. Dani, un gusto estar otra vez, otra semana aquí acompañándote en este programa, porque hoy tenemos, a petición del público, a un invitado muy especial que nos va a ayudar a redondear muchos de los temas que hemos estado viendo, ¿no? La gente nos ha estado preguntando constantemente sobre cuestiones económicas, en lo micro, en lo macro, en lo familiar, en tu empresa, cómo va el país. Entonces, afortunadamente hoy pudimos coincidir con la agenda de nuestro buen amigo Daniel Domínguez, que nos acompaña esta tarde. Él está encargado en México de la consultoría Engage and Grow, una consultoría de origen australiano, que ahorita nos va a platicar un poquito del interesante origen de cómo surge esta consultoría de parte de un campeón del deporte, si mal no recuerdo, ¿verdad, Daniel? Es correcto. Y nos viene a hablar de algo que creo, para mí resulta trascendental. Esta consultoría y Daniel se han especializado en un tópico muy particular, que es el compromiso y el burnout, ¿no? Como elementos importantes para aumentar la productividad, incluso la lealtad de la gente que trabaja en las organizaciones, y a mí las estadísticas que trae me parecen de miedo, tanto en la parte gubernamental como en la parte empresarial, en la industria privada. Así que, Daniel, ya medio te presenté, por favor, termínale de platicar a nuestro público sobre ti, sobre la consultoría, y cuéntanos cómo definimos esto del compromiso, a lo que tú llamas o lo que tú tratas con el compromiso. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Daniel, por la invitación. Pues bien, Engage and Grow es una consultora australiana que nace hace 10 años y nace con la necesidad de ver que en el mundo hay una crisis de compromiso. ¿Cómo definimos el compromiso? Es algo inherente al ser humano. Todos los humanos hacemos las cosas por compromiso. El compromiso es algo que nos define por acción. Cuando nosotros necesitamos hacer cualquier cosa en nuestra vida, nos liga el que tenemos que hacer en nosotros un compromiso para ejercer esa acción. Vamos desde que nos levantamos y nosotros tenemos que llevar algo a casa, debemos ejercer un compromiso en nosotros para poder llevar eso a casa. Si nosotros queremos trascender en la vida, debemos ejercer en nosotros un compromiso para hacer todas las acciones que nos lleven a ejercer esa trascendencia, a llevarnos a trascender en la vida, ¿no? Entonces, en la vida todo es un compromiso, pero ¿qué ha pasado en los últimos años, tanto en la vida social como en la vida laboral? El compromiso tiene una crisis inmensa. Entonces, es un deportista australiano quien, al tener su carrera truncada, ve que en los atletas el compromiso es algo totalmente ligado a poder tener éxito en los deportes. Entonces, él lo que desarrolla es un sistema en donde los deportistas, si se enfocan totalmente en comprometerse unos con otros y conocerse a fondo, se ligan totalmente al objetivo último al que deben de llegar. Entonces, eso crea un sistema que hace cohesión en ellos, y entonces eso crea un compromiso real que los lleva hacia el éxito. Entonces, a través de una serie de llaves que él crea, él logra hacer que se gestione el compromiso en la gente y que entonces esto se haga de manera permanente. Y eso nos lleva más allá de que las cosas o los talleres o las maneras tradicionales en que conocemos la motivación en la gente perdure y no sea cosa momentánea, no sea algo que dure un periodo de tiempo muy corto, sino que realmente sea algo que perdure y que logre un éxito mucho más amplio. Ahora, ¿cuál es la situación en la que hoy nos vemos envueltos? El mundo tiene una crisis muy fuerte de compromiso en las empresas, en la industria y en la vida social. Solamente el 13% de las personas que trabajan a nivel mundial están realmente comprometidas con su trabajo. Esta es una cifra muy alarmante. Esto nos habla de que el 87% de las personas que trabajan no están comprometidas con su trabajo. De ese 87%, un 20% está activamente no comprometida
¿De qué hablamos? Que hay un 20% de las personas que trabajan que están tratando de hundir el barco. Esto es muy grave porque entonces hablamos de que hay gente que está trabajando en contra de las empresas, de sus propias empresas. Y esto tiene un costo increíblemente elevado para todas las empresas a nivel mundial. Hay datos muy alarmantes en México y a nivel mundial que nos hablan de que esto tiene un costo anual para las empresas de cerca de 300 billones de dólares. Con B. Con B. 300 billones de dólares. ¿Es el 20 del 13 el que refieres? El O sea, 20% del 87%. El 20% del 87%. Okay. Es correcto. Y en esta perspectiva, ¿México está dentro de un promedio o estamos inclusive por debajo? Estamos inclusive por debajo. O sea, la perspectiva del mexicano es dentro de los peores números, en estos números ya alarmantes. Los números de México son todavía más alarmantes porque México acaba de lanzar hace poco una norma oficial nueva, que es la norma 035, la norma oficial, que eso nos lleva a tratar todavía con más fuerza este tema del compromiso. ¿Por qué? Porque esta norma habla del estrés que vive la gente en el clima laboral. Entonces, ahí es donde el compromiso todavía cobra mucha más relevancia, ¿no? Esto lo tocaremos un poquito más adelante. Pero cuando hablamos entonces del impacto que tiene el compromiso en las empresas, hablamos de que este 20% de por sí ya merma mucho a la empresa, pero el siguiente 67% tiene un costo directo en las empresas muy importante desde el salario que se les paga a los trabajadores. El 34% del salario que se le paga a los trabajadores se desperdicia directamente según la empresa Gallup. En 2017 ellos publicaron que el 34% de los salarios directamente se desperdicia. Y eso es solamente por mencionar uno de los tantos conceptos que las empresas tienen que soportar como una carga financiera. ¿A qué se refiere con eso de desperdiciar el salario? Porque cuando la persona no tiene compromiso de hacer su trabajo, y hablamos desde el simple hecho de que un empleado llega tarde, un empleado no hace su trabajo, el empleado está esperando la hora en que tiene que salir de trabajar y no hace el trabajo adecuado y está ocupado en el teléfono desperdiciando el tiempo, en que el hacer su trabajo y puede apoyar a otro compañero y no lo hace, y porque ya no le corresponde, el simple hecho de no dejar una luz prendida y no apagarla, todo eso tiene un costo financiero para la empresa. Y entonces eso equivale a que el 34% de solo el salario que le pagas lo estás desperdiciando de una sola oportunidad. Y si a eso agregamos las altas tasas de rotación de personal, agregamos las altas tasas de la baja de productividad y de otros tantos conceptos que las empresas tienen que soportar, y si lo sumamos al nuevo concepto del burnout que acaba de adoptarse con esta NOM 35, ahora sí podemos hablar de México. Para nuestro público, ¿podrías explicar qué es ese término? ¿Del burnout? El burnout o el síndrome del burnout, ¿no? El síndrome del burnout, que es una... Yo lo conozco bien. Que es la suma de signos y síntomas físicos y mentales, emocionales, en donde el trabajador sufre un desgaste. Eso es la definición de burnout. Es el desgaste laboral de los empleados. Entonces, cuando tenemos burnout, entonces los empleados sufren una disminución muy drástica de la productividad. Pero no nada más les causa una baja de productividad en las empresas, sino que también les causa un desgaste emocional familiar. Entonces esto tiene un doble impacto muy preocupante a nivel nacional, porque ahorita vamos a manejar otros datos. Y esto le causa, sí, a México podemos hablar de un dato importante, porque esto a México le causa en las empresas un costo de 16,000 millones de pesos anuales. Las empresas solo por este concepto tienen un costo de 16,000 millones de pesos por esa disminución de productividad en las empresas. Wow. Estamos hablando de un tema que ya ha hecho que se hagan distintos estudios. Hace no mucho tiempo se habló de darles un día más de descanso, o sea, los fines de semana de 3 días, para que mostraron mayor productividad en alguna empresa que lo hizo. Slim creo que ha sido uno de los ha hablado de tocar el tema, de semanas laborales de 3 días, y todo esto que tiene que ver con el desgaste del trabajador y la baja de productividad asociada a este. Estamos hablando de un fenómeno a nivel mundial, entonces. Es un fenómeno mundial
que en la mayoría de los países todavía no tiene una legislación como tal. El burnout está considerado y está estudiado desde los 70s por la Organización Mundial de la Salud. En el año 2022, a partir de enero, ya está catalogado y tipificado como el DQ85 dentro de la Organización Mundial de la Salud, y a partir de enero de 2022 ya será totalmente utilizado en cualquier país del mundo. Pero es alarmante, de alguna manera, así lo ven los empresarios en México, es alarmante, así lo ve el gobierno, es alarmante que en México ya tengamos algunos récords, ¿verdad? Como el país más estresado en el mundo laboralmente, y es por eso que la NOM se ha implementado. Pero bueno, yo creo que hay maneras de verlo, ¿no? Hay maneras muy distintas de ver esto, y creo que más que verlo como una cuestión alarmante o como el primer país en el mundo en donde se implementa una norma oficial de sanidad, creo que deberíamos de verlo como una oportunidad de oro. Y es ahí donde este sistema australiano que comentaba Manuel al principio, que yo tengo, ahora la oportunidad de traer a México, es donde vemos una oportunidad de oro para México. Y es algo que comentaremos en algún otro segmento, porque creo que más allá de ver esto como un problema para México, creo que tenemos una oportunidad maravillosa, porque veremos algunas estadísticas en un momento más adelante, que si podemos verlas desde un punto de vista catastrófico, sí, se pueden ver muy mal, pero veremos que si esto lo manejamos con una sinergia totalmente de manera inversa, podemos tener en México una oportunidad de oro. Y todo se basa en el compromiso de la gente, porque insisto, el compromiso es algo que está inherente en la cultura mexicana. Nosotros los mexicanos, cuando nos vemos inmersos en una situación muy compleja, como cuando hay un terremoto, los mexicanos actuamos de manera inmediata y comprometido con nosotros mismos. Entonces, es cierto que los mexicanos tenemos una capacidad de compromiso impresionante, tenemos una capacidad de actuar unidos de una manera inmediata. Entonces, el compromiso es una cuestión que para el mexicano es innata y es de una manera de respuesta positiva totalmente. Entonces creo que es algo que el mexicano tiene capacidad de manejar y es algo que podemos introducir en la fuerza laboral mexicana de una manera muy, muy dinámica y muy sencilla. Simplemente es optar por la manera distinta de hacerlo, porque es como cuando al niño le quieres dar la medicina de la misma manera. Si se la das de una manera distinta, va a adoptar la manera distinta de hacerlo, y creo que es algo que podemos hacer en México para que entonces la gente en la vida laboral opte por hacerlo de una manera distinta. El trabajador es una de las partes más importantes, pero ¿qué hacer cuando las empresas también no están sabiendo hacer su parte? Ese es un punto donde tienes mucha razón, Daniel. Y ese es donde precisamente el sistema de Engage and Grow trabaja. Porque si bien el trabajador es la parte donde todo viene a definirse, el líder es donde tenemos que trabajar. Los líderes siempre van a ser aquellos que llevan el mensaje, son quienes desarrollan la idea, son quienes desarrollan el fin, son quienes desarrollan la empresa y son quienes deben de hacer que la idea y que el mensaje permeen toda la estructura. Y son los líderes en quienes debemos trabajar, porque si el líder es el que debe poner el ejemplo, es en quien los colaboradores ven lo que se debe de hacer, si el líder es el que muestra y el que lleva el camino, por ende el colaborador lo va a hacer. Un colaborador que ve a un líder convencido, a un líder que pone el ejemplo, definitivamente va a dejarse llevar, porque entonces va a tener en el líder a alguien en quien ve el compromiso, definitivamente lo va a hacer. Entonces, en quien debemos de trabajar es en los líderes. Y los líderes definitivamente son la punta del iceberg en donde debe de trabajarse para que entonces llegue a toda la base el compromiso, ¿no? Se dice que realmente una persona no se sale o pierde un trabajo, sino un equipo de trabajo. O sea, la gente necesita dinero y si no fuera porque no hay un mal esquema en el trabajo, no se saldría. Entonces, esto es lo que mencionas, tiene mucho que ver con los liderazgos, con los superiores jerárquicos inmediatos y con las condiciones de trabajo. La gente que está en un trabajo convencida de que el lugar de trabajo es el lugar idóneo, nunca va a dejar el trabajo. Tú puedes estar en un lugar de trabajo y pueden ofrecerte alguna otra posición en tu trabajo, quizás hasta un poco más de dinero, pero si tú te sientes en un lugar donde te sientes como en casa, como en familia, no te vas a ir, no te vas a ir. Y ese es un lugar donde tú te sientes de la mano con el compañero de al lado, donde te sientes en un lugar donde te sientes apoyado, donde te sientes reconocido. Cuando tú estás en un lugar así,
donde sientes que todos van a trabajar por el mismo fin, no te vas a ir. Donde sientes que las personas que están arriba de ti están haciendo las cosas por darte también a ti. Y tú lo vas a hacer convencido y comprometido de que todos están haciendo por el mismo fin. Entonces tú no te vas a ir de ese lugar porque sabes que todos están trabajando por el mismo fin. Luego entonces, las estadísticas que yo te quería mencionar son estas. México es el país a nivel mundial donde más tiempo se trabaja. Sí. En México trabajamos más de 2.150 horas al año. En Alemania se trabajan 1.350 horas al año. Trabajamos 6 meses más al año que Alemania. En México, en comparación con Alemania, producimos muchísimo menos. Eso te quería preguntar. La productividad versus el tiempo. La productividad es estratosférica, es totalmente antagónica. Y eso lleva décadas, porque yo recuerdo que en mi época de universitario tenía 2 profesores que manejaban mucho este tema. Dicen, es que el mexicano podrá andar en friega, pero no es tan efectivo como el alemán. Es correcto. Y el alemán termina produciendo más en menos tiempo. Y el austriaco igual. Incluso las escuelas en Austria dedican menos tiempo a sus niños, primaria y secundaria, que el mexicano, y tienen un nivel de aprovechamiento muy superior. Entonces, ahorita precisamente ya diste en el clavo, me ganaste la pregunta, pero yo te quiero preguntar, el compromiso tiene mucho que ver con eso. Totalmente. Porque yo me hago pato tomando café 3 horas al día en la oficina, y ya cuando me llega la presión de que tengo que entregar el reporte, entonces me aplico en las últimas 2, ¿no? De las 7 a las 8 de la noche antes de salir, y el resto del día... O toma horas extra, lo cual va implicado en el salario, lo cual afecta a la propia economía de la empresa, lo cual hace que el no ser productivo en el horario que ya tienes termine afectando a todos en la cadena. Estos son datos de la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo. Entonces, digo, no necesariamente tiene que ser contra Alemania contra quien nos pudiéramos comparar, ¿no? O sea, en esta organización están los países del G7, pero también están países del G20, en donde nos podemos comparar con países latinoamericanos. Y desafortunadamente, hay muchos países latinoamericanos con quienes nos podemos comparar. Y sí, seguimos siendo el país que más trabaja en el mundo y seguimos siendo uno de los países donde la productividad es de las que menos dentro del PIB anual, y por hora somos de los más bajos en producción. Pero ahora, cuando también en esta organización hacen un estimado del equilibrio entre trabajo y calidad de vida, estamos en el sótano. Entonces, esta es una tríada donde hay mucha preocupación, porque entonces podemos ver que si tenemos esta combinación de horas de trabajo contra productividad y contra calidad de vida, pudiéramos decir que eso nos lleva a ver que entonces entendiéramos que el compromiso es muy bajo en el país porque tenemos estos 3 elementos. ¿Qué te parece si volvemos con esto después de un corte? Muy bien.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Continuamos con lo que dejamos en el bloque anterior y este panorama del compromiso, el compromiso en las empresas, el compromiso de los trabajadores, y nos estabas dando un panorama que, si bien no es desolador, sí nos decía que tenemos mucho por avanzar. Es correcto. No es desolador en lo absoluto, al contrario, yo creo que es una oportunidad de oro, porque si bien hablamos de las horas trabajadas en el país, vamos a poner entonces un escenario donde lo vamos a ver al revés, pero poniendo el compromiso en el centro. Bien mencionaba hace rato Manuel, ¿qué pasa si tratamos de imaginar el día de un trabajador en México? Llegamos a las 9 de la mañana al trabajo y lo primero que hacemos llegando al trabajo es vamos por un café, tomamos el café, nos ponemos a platicar con el colega, platicamos un buen rato y entonces como a las 10 de la mañana empezamos a trabajar porque ya nos volteó a ver alguien así como diciendo, hey, ya ocupo esto. Y entonces trabajamos de 10, 11, 12 a la 1 más o menos. De 10 a 1, 11, 12, 1, llevamos 3 horas trabajando. A la 1 o a las 2 de la tarde salimos a comer. Y salimos a comer 1 hora más o menos. Vamos a suponer que salimos a comer a la 1, de 1 a 2. A las 2 de la tarde regresamos. Pero a las 2 de la tarde regresamos a la oficina, no regresamos a trabajar. Y con mal del puerco. Marea alcalina, decía por ahí cierto político. Exacto, con marea alcalina. Entonces, regresamos un poco aletargados. Entonces, para quitar el letargo, regresamos a revisar el teléfono con otro café, a ponernos de acuerdo otra vez con los colegas, qué vamos a hacer en la tarde, y se nos va otra vez media hora, 40 minutos. Muy saludable, no he mencionado el cigarro. Por supuesto, claro. El cigarro, ¿verdad? Y realmente se nos vuelve a ir entre 40 minutos y 1 hora nuevamente. Y nuevamente de 3 a 5, de 2 y media a 5 y 5 y media de la tarde, volvemos a retomar el trabajo. Lo que hagamos después de las 5 de la tarde hasta donde nos quedemos, ya realmente no es el trabajo en forma. Ya es recuperar lo atrasado, o es acordarnos qué dejamos de hacer, o es ver qué podemos recuperar de lo que no hizo el otro, de los que ya se fueron, o son los que se quedan a tratar de hacer algo más para quedar mejor con la empresa. Pero lo que hicimos extra ya realmente no vale la pena. Entonces empezamos a trabajar a las 3 de la tarde, 4, 5, 6. Y trabajamos de las 10, 11, 12, 1, trabajamos 6 horas. 6 horas efectivas. Pero entonces, como lo medimos en México, si dividimos esas 2.500 horas, son 8 horas y media promedio las que en México trabajamos, más las que no se contabilizan extras. Por eso trabajamos 2.500 horas anuales. Pero los alemanes trabajan 6. O sea, son las mismas 6 que nosotros trabajamos, pero ellos las trabajan de manera efectiva. No pierden el tiempo, pero no se quedan más. Entonces, si somos realistas, no es que hagan algo extraordinario, pero el alemán llega desayunado, llega a trabajar y trabaja de 9, 10, 11, 12, 1 y lleva 4 horas trabajadas totalmente. A la 1 va y almuerza, a las 2 regresa y a las 4 se fue a su casa. Se fue a su casa a atender a su persona, a atender a su familia, a atender a su pareja, lee, hace ejercicio, se va y entonces sí sale y se pone de acuerdo con sus amigos
Se va a un bar, se va a tomar un café, tiene vida, Hay que ver hay al un Bayern. equilibrio. Y esas 6 horas lo que hacen es no perder secuencia del trabajo y entonces lo que haces es tener una productividad adecuada. Si eso lo traspoláramos en México, entonces, digo, si yo te preguntara a ti, Manolo, te preguntara a ti, Daniel, si tú trabajas de 8 a 3, vas a ganar bien y te vas a ir a tu casa, ¿qué me responderías? Que suena intenso, pero que está adecuado. Porque Pero ¿por qué va a sonar intenso si vas a hacer exactamente lo No, mismo? No vas a trabajar más, Me solo vas a refiero, trabajar esas 6 horas. intenso en cuanto a la concentración. O sea, el ejemplo, por ejemplo, de lo que acaba de pasar en Japón, de que hicieron el tema experimental otra vez de reducir el día y tener un aumento en 40% de la productividad, es por lo mismo. El japonés se enfoca en su chamba, en el tiempo real, no estar papaloteando precisamente, Exacto. y resulta que hasta produjo más. Pues sí, claro, pues le meto todo lo que puedo meter en la semana, pero en 4 días, y voy a descansar el resto. Correcto. Pues claro, o sea, Pero fíjate, el actuar automáticamente de no, pero más no, es que realmente es hacer exactamente lo mismo. Lo único que te estoy diciendo es, hazlo de unas. nomás enfócate. Solo enfócate en hacerlo. Y después vas a tener el resto del día para ti. ¿Cuál sería tu respuesta? O sea, sí, ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? Es, yo lo haría sin dudarlo. Y vas a ganar más dinero. Y te aumenta la calidad de vida para lo haciendo personal. lo que quieras hacer. No hay un grave problema entre la asociación entre trabajar más y mejor y ganar más dinero, porque estamos muy acostumbrados a que tenemos salarios base y todos los trabajadores ganan lo mismo. Y las empresas suelen no dar muchos incentivos a los trabajadores para que sean más productivos. Aquel que es más productivo a veces suele subir de puesto, pero al subir de puesto deja de ser tan productivo porque no estaba preparado, porque a lo mejor era muy buen vendedor, pero no tan buen administrador. O pierde el tiempo de la familia. Por eso insisto que debemos de empezar en la parte de arriba. Okay. Son cosas malentendidas. Yo sé que esto no va a ser una cuestión sencilla, pero por eso creo que es una oportunidad de oro para México y por eso se tiene que trabajar arriba. Vamos a ver con la empresa. Si la empresa entiende que 16 mil millones de pesos que están afuera perdidos cada año y se están yendo a la basura, los puedes regresar a tu bolsa, tu empresario. El día que el empresario entienda que esos 16 mil millones pueden regresar a su bolsa y que parte de eso, los incentivos para el trabajador necesariamente, ya lo dijimos, no tiene que ser te doy más dinero, puedes darle una parte. Pero el incentivo para un trabajador va desde el qué buen trabajo hiciste, te felicito. Oye, qué bárbaro, gracias por ayudarme a hacer un buen trabajo hoy. Si a mí me lo dices todos los días, yo me voy a sentir maravilloso. Nadie lo hace. Y eso se retoma un poco el origen que decías, ¿no? Al ser el fundador o el creador del proceso, un deportista empieza a tomar el sentido del vestidor. Claro. ¿No? Cuando tanto compañeros, los iguales, por llamarlos de alguna manera, como el jefe, o los jefes, tienen por lo menos este pequeño detalle, ¿no? Vamos bien, muchachos, y tú en tu posición funcionas perfecto, y qué bien paraste los goles, y etcétera, etcétera. ¿Cómo el estado anímico puede ser la diferencia entre tener un medio tiempo que te acaba o un medio tiempo que te levanta? No puede, es la diferencia. Rick Maloney, el fundador de Engage & Grow, es lo que estableció. El incentivo no debe monetizarse, no debe hacerse moneda de cambio totalmente. El incentivo es cualquier cosa emocional o física que te haga sentir emocionalmente bien. Ok, es otro tipo de currency. Ese es algo que nosotros establecemos con este programa. Cuando tú estableces en tu organización, en tu empresa, un sistema diario, continuo de incentivos que dices con la gente, oye, buen trabajo, oye, buenos días, donde el dueño, los líderes a todos los niveles, hacen que la gente se sienta a gusto, qué buen trabajo, hoy me siento a platicar contigo, hoy te conozco, hoy sé cómo te llamas, hoy sé que tienes un hijo que está enfermo, hoy sé que que estás en un proceso de divorcio, hoy sé que estás en un proceso con una enfermedad. Y en lugar de decirte, vete a hacer tu trabajo, digo, ¿cómo te sientes hoy? Eso es un incentivo, eso es un sistema de reconocimiento. Y por eso vienes que de la cambia cabeza. el esquema y la dinámica totalmente de la empresa. El día que yo, empresario, entiendo eso, estoy creando un compromiso en ti. Y eso no me cuesta.
Y esos 16,000 millones de pesos empiezan a regresar a las empresas. Eso es lo que este sistema hace. Eso es lo que las empresas deben de buscar en México. A ver, yo me estoy empezando a quedar maravillado con lo que estás diciendo. El solo mindset desde la cúpula puede ser un mayor generador de riqueza. Por supuesto. Sin necesariamente tener que estar gastando dinero en infraestructuras nuevas, en capacitaciones nuevas. Bueno, en capacitación pues, quizás un poco por el tema del mindset, del cambio del mindset, pero de ahí en más es simplemente eso, es un cambio interno desde la persona, ¿no? Antes que otra inversión del otro tipo, ¿no? Hay una realidad que no vamos a poder cambiar nunca. Las empresas, el gobierno, invierten millones y cantidades inmensas de tiempo y dinero en infraestructuras, en activos, en sistemas, en software, en programas, en empleos, en nóminas, en lo que tú quieras, en sistemas. Bueno, puedes tener lo mejor de lo mejor. Y la realidad es, si a la gente no se le da la gana usarlos y hacerlo, no tienes nada. Bueno, nos ha pasado, hemos visto que hay algunos aparatos muy especializados en algunos organismos de medicina o de investigación y que son desaprovechados por no tener a los perfiles dispuestos a utilizarlos. Y esa es la realidad de las empresas. Las empresas tendrán ganancias de acuerdo a las ganas que tenga la gente de hacer su trabajo. Eso se llama compromiso. Así es de real el mundo en el que vivimos. Una empresa, una organización, el gobierno, todo funciona de acuerdo a las ganas que tiene la gente cada día que se despierta. Y entonces, mientras más ganas tiene la gente de levantarse e ir a hacer su trabajo, de levantarse e ir a estudiar, de levantarse e ir a hacer su tarea, mejor suceden las cosas. Eso se llama compromiso. Todos vivimos el día al día con compromiso. Entonces, si no trabajamos en el compromiso, realmente los resultados están al margen del compromiso que la gente tiene. Esto pudiera ser muy optimista en el sentido de que tenemos una masa laboral muy grande. Acaba de terminar, o estamos terminando, un bono demográfico impresionante que tenía México. Apenas vamos a empezar una curva en la cual ya no tendremos esta base impresionante de jóvenes, pero aún existe una gran cantidad de jóvenes que pueden trabajar, y si esta mano de obra que ya está trabajando tantas horas comienzan a hacerlo de manera más eficiente, si las empresas empiezan a utilizarlo de manera práctica, pues estaríamos hablando de un crecimiento exponencial en la capacidad y en las utilidades que tendrían tanto las empresas como los trabajadores. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos de si entendemos el concepto, el mejorar esta situación puede hacer que las empresas, los trabajadores y nuestro país se desarrolle, pero ¿cómo hacemos para hacerlo práctico en una empresa? En una pequeña, en una mediana y a lo mejor en una transnacional. Bien. Mira, en el siguiente segmento, porque seguramente no me va a alcanzar el tiempo en este, pero te lo voy a poner como un ejemplo, porque todos los que tenemos hijos, ustedes son muy jóvenes, seguramente no tendrán todavía hijos, pero no que yo sepa. voy a poner un ejemplo para los que tienen hijos. Un día, mi esposa se fue y me dijo, ¿sabes qué? El más chiquillo tiene que tomarse la medicina, te encargo que se la des. Bueno, dije, pues, ¿qué problema puede ser darle a mi hijo la medicina? Utilicé el fantástico truco del avioncito. Y ahí viene el avioncito y en cuanto venía el avioncito cerraba la boca el niño. Duré 5 minutos y nunca logré que mi hijo abriera la boca para que se tomara la medicina. Entonces con el avión no iba a ser. Jamás. Lo regañé, le grité, lloró y el avioncito siempre chocó con la boca cerrada de mi hijo. Entonces, desesperado, lo que hice fue hablarle a mi esposa. María Luisa, no logro que el niño se tome la medicina, o sea, ya estoy desesperado y no puedo hacer que se tome la medicina. ¿Qué hago? ¿En serio? No te creo. ¿De veras así de sencillo? Ok, bien. Cuando colgué el teléfono, entonces ahora voy a contestar la primera parte de tu pregunta. O sea, lo que yo me cansé de ver en 20 años de trabajar en las industrias más importantes del ámbito en el que yo estuve, que fue biotecnología y salud, tuve oportunidad de trabajar en dos empresas multinacionales, una francesa y una americana. Conocí todos los sistemas de talleres,
de desarrollo organizacional, de motivación, y me di cuenta que era como esa cuchara con la medicina. La gente ya no le entra a ningún sistema, ningún taller. Vas a pláticas motivacionales y sales llorando, diciendo que eres el peor, pero que vas a cambiar. Y a la semana regresas y vuelves a hacer todo igual. Vas a un taller donde las empresas gastan miles de pesos y cuando viene el viernes y dice el orador que era americano y gastaron miles de dólares en las empresas y dice, ¿qué se llevan de este taller? Escucho al compañero de atrás decir, la pluma y una goma. Digo, ¿cómo es posible que diga esto este compañero? Entonces, ahí es donde me sentí como la esposa de decir, ¿qué le doy a la gente? Bueno, cuando colgué el teléfono fui al refrigerador y saqué un yogurt. Y vacié el contenido de la cuchara dentro del yogurt y llegué y le dije a mi hijo Alex, ¿quieres? Me arrebató el yogurt. Y se comió el yogurt completito. Solo. Dije, maravilla, hubiera hecho eso desde el principio y me hubiera ahorrado media hora de gritos. Bueno, entonces lo que estoy convencido es que las cosas ya no las podemos seguir haciendo de la misma manera si queremos resultados distintos. Correcto. Entonces, el compromiso es algo inherente, es algo que todos podemos y tenemos capacidad de hacer, pero no lo vamos a aprender de la misma manera. Y a los mexicanos nos urge comprometernos porque tenemos una oportunidad de oro con esto que tenemos en las manos, que ya lo pusimos sobre la mesa. Trabajamos como locos y queremos y tenemos que trabajar menos, pero tenemos que producirle más a las empresas para que las empresas realmente ganen y los mexicanos, por ende, y los colaboradores ganen. Porque claro que es factible. Si las empresas ganan más, le van a dar mejores cosas a los empleados. Y los empleados también van a obtener una calidad de vida mucho mejor. Y eso es lo que merecemos los mexicanos. Eso es lo que yo veo en esta gran oportunidad que tenemos en México. Tenemos la oportunidad de vivir una época nueva, una época de oro para las empresas. Tenemos todo para estar en una nueva época y la parte medular de esto se llama compromiso. Y entonces, esa parte que vamos a meter como si fuera el yogur para este niño, es lo que les puedo comentar ahorita en el siguiente segmento que tengamos oportunidad. ¿Cómo ves, Novelo? Bastante interesante. Bastante interesante, sobre todo porque, insisto, parece que la solución está en el esfuerzo propio, ¿no? En cambiar esta actitud para poder adquirir ese nivel de compromiso que le genere riqueza al país, a nuestras empresas y obviamente a uno mismo, ¿no? Por supuesto. Pero combinado con la parte de arriba, o sea, que no sea solamente la base del trabajador, porque un trabajador motivado, ¿cuánto tiempo puede permanecer así si no tiene una estructura que lo arrope y que vea que ese compromiso se ve reflejado en lo que decías, actitudes, respeto, reconocimiento, y que puede tener mucho mayor valor que algún bono que pudiera existir en ese sentido? Entonces, todo esto nos lleva a cuestiones en las cuales podemos atender a cómo la mejora sí está en las manos de un cambio muy sencillo, pero que debe de ser no solamente aplicado por unos cuantos. O sea, debe de ser algo que la pirámide completa absorba y haga propio. Por supuesto. Y te lo voy a decir tan sencillo y vas a ver cómo realmente no es nada complejo como a la forma de explicarlo. Pero claro que es un reto en cómo debe suceder. Y esto te lo puedo comentar de una manera muy sencilla. Muy bien. Pues muy bien, entonces regresando del corte, en unos momentos más, seguiremos con la aplicación práctica. Exacto. Perfecto. Volvemos.
Imagina. Imagina un canal de televisión que te muestra tu mundo, tu espacio, tu ciudad. Descubre. Descubre el canal que te presenta la política desde su raíz, sin matices, sin interpretaciones, la política tal cual es. Siente. Siente la emoción del debate, del coincidir y discernir postulados, ideales, propuestas. Piensa. Piensa en un mejor estado, en una mejor ciudad, en una sociedad que verdaderamente es representada por sus diputados, elegidos por el voto libre de cada jalisciense. Expresa. Expresa tus opiniones, tus comentarios, tus ideas en esta ventana abierta al diálogo entre el Poder Legislativo y los ciudadanos. Somos el canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Pues muy bien, ahora sí llegó el momento de hablar de cuál va a ser el yogur para poder transformar y hacer que se coman esta medicina que nos hace falta. Muy bien. Bueno, ok. Cuando vamos a poner entonces, ¿qué es lo que hice yo? Cuando tú quieres que algo suceda en casa o que tus hijos se comprometan a hacer algo, no vamos a empezar por los hijos. Bien lo dijiste tú, Daniel. Tiene que ser el de hasta arriba. Tiene que ser el padre. Se le ocurre el yogur y no el avioncito. En la empresa, una empresa no existe si alguien no la creó. Okay. Vamos entonces a suponer, para que el caso sea más entendible, vamos a suponer una empresa mediana, porque son además las que en México, las que soportan a México. Vamos a suponer una pequeña o mediana empresa. Un día un empresario tuvo una idea, concibió iniciar una pequeña empresa, una empresa familiar, y un día esa pequeña empresa familiar, esa persona ya no tuvo capacidad de continuar él solo y tuvo que empezar a contratar a alguien. Desde ese momento él ya tiene un colaborador. Pero esa persona, cuando inició su proyecto, cuando inició su empresa, él tuvo una visión, él tuvo un sueño y dijo: yo quiero que mi empresa algún día sea la más grande, sea la mejor, pero hoy yo voy a empezar a producir este producto y va a ser el mejor y debe tener esta y esta y esta característica. Para que sea así, yo tengo que comprometerme y levantarme a esta hora y hacerlo mejor y hacerlo con calidad y ponerle pasión y entregárselo a mi cliente en tiempo, en forma y hacer el mejor producto. Y solo él sabe eso. ¿De acuerdo? Cuando tú empiezas a contratar más colaboradores, ellos no saben cuál es tu sueño, ellos no saben cuál es tu visión. Entonces, lo que tú tienes que hacer es asegurarte de que ellos tengan esa misma visión que tú tienes, para que se cumplan y tengan ese mismo compromiso con el que tú iniciaste tu empresa. Tienes que encargarte de compartírselos, de involucrarlos. Esa es la manera en cómo una empresa debe de crecer, para que tus empleados entonces formen parte y tengan ese mismo compromiso que tú tengas. De esa manera entonces ellos van a meterse y a ponerse lo que nosotros decimos en México, la camiseta. Tú no te pones una camiseta que no es tuya, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, cuando una empresa ya tiene un cierto tamaño, ¿cómo lo hacemos entonces? Tú llegas y entonces entras a las recepciones de las empresas de cualquier tamaño y ves unos marcos y unos cuadros preciosos que dicen nuestra misión, nuestra visión. Uh-huh. Y se ven muy bonitos. Exacto. Ser la mejor empresa que haga. Perfecto. ¿Quién te lo hizo? Pues se lo dijimos a los de recursos humanos, contratamos a alguien. Bueno, o a lo mejor hasta le preguntaron a alguien cómo sonaba. Eso no debe de ser. Pregúntale a tus líderes, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué vamos a hacer para que esta empresa sea la mejor de dónde? ¿De la cuadra? ¿De Jalisco? ¿De Guadalajara? ¿Del estado? ¿Del país? ¿Del mundo? ¿A donde tú quieras llegar?
¿Qué vamos a hacer para que seamos esa empresa? Déjalos participar. ¿Por qué? Porque una vez que ellos digan, oye, el dueño me está tomando en cuenta, híjole, pues entonces yo siento que debo de hacer algo para que entonces así suceda. Yo siento que debo hacer algo para que suceda. Porque él me lo está pidiendo, él me está dejando que yo participe en esto, ¿ok? Cuando yo siento que participo, entonces, eso ya me convierte en alguien que se tiene que comprometer. Bueno, cuando tú tienes esta primera parte, entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Tenemos que generar entonces comportamientos que nos lleven a eso. Si yo soy uno de esos líderes, entonces, ¿a quién se los voy a llevar? ¿Me los voy a quedar yo? No. Tiene que seguir bajando. Se los tengo que dar a mis colaboradores. Tengo que hacérselos sentir. Claro, pero es distinto que el líder permee hacia abajo, bueno, el estilo de la fuente, a que uno abajo intente permear hacia arriba, ¿no? Ellos no lo van a conocer. Claro. ¿Verdad? Y entonces es más fácil que entonces yo vaya con mis colaboradores y les diga, oigan, tenemos una meta que cumplir y tenemos esto. Y entonces ya cada quien va forjando herramientas que son las que yo con este programa les ayudo a que ellos pongan en las manos de los demás a través de sistemas de recompensas, de reconocimientos, todos los elementos para que entonces los colaboradores que van estando abajo vean en sus líderes a gente que digan, oye, es cierto que lo que él está haciendo es genuino y entonces yo lo voy a seguir porque no nada más me lo dice, lo vive, lo transmite y además me lo reconoce. Claro que lo hago. Y entonces también la empresa en la que trabajo se vuelve el medio por el cual yo genero satisfacciones para mí por el resultado de mi chamba. Esa es una parte importante. Pero ahora vamos a otra parte más importante. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las empresas? Si decimos que en México trabajamos 2.500 horas al año, y entonces tú llegas a un lugar donde muchas veces dices que el de al lado es un sangrón, el de finanzas es insoportable, mi jefe es odioso, pero el de arriba es intocable. No, el dueño, pues nunca lo veo. Y a los directores, bueno, se creen dioses, ¿no? El Olimpo puro, Vale. sí. Pero ¿qué pasa cuando ellos empiezan a bajar y cuando ellos entonces empiezan y se acercan contigo y Se conocen reparten las y bendiciones. te conocen por tu nombre? Exacto. Y entonces ellos saben que tú tienes problemas, ellos saben que tú eres una persona común y entonces todo empieza a convertirse en un lugar donde tú sientes que saben quién eres. Entonces eso cambia un sentido de pertenencia, ya no nada más hay compromiso, hay un sentido de pertenencia. Exactamente. Estás en un lugar donde pasas más de la mitad de tu día y por ende más de la mitad de tu vida. ¿Qué pasa entonces cuando tú tienes un nexo con tus compañeros? Cuando tú pasas entonces del, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ah, hola Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Es mi brother. ¿Cómo sigue tu hijo? Ah, muy bien, gracias. Ahí va. Hola Daniel, ¿cómo estás? Oye, ¿ya te sientes mejor del golpe? Pues eso ya crea un Empieza a ambiente generar totalmente fraternidad. distinto. Entonces, llegas a un lugar donde te sientes a gusto. ¿Sabes qué? Me tengo que ir porque mi hijo se enfermó, no te preocupes, yo te apoyo con tu trabajo. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Jefe, me tengo que ir. Alguien, pues ahorita vemos quién te echa la mano. Pues es su trabajo, cabrón. Claro. Eso perjudica a la empresa. Claro. De la otra manera, si hay apoyo entre la gente del trabajo, entonces la empresa va a seguir produciendo y la productividad va a estar mejor. Claro. Una empresa que gana más, le da más a los trabajadores. Sí, se sienten, como dices tú, en familia, que se genera como la cofradía, la fraternidad, que genera esta solidaridad incluso mutua. Yo he visto muchas veces el lado contrario, ¿no? Me tocó ver por ahí un empresario que pues, sí tenía contratado el servicio de ambulancias, una compañera se puso mal, otra la quiso acompañar y dice, ¿para qué si está la ambulancia? ¿No? Y más de alguna vez, a mí me tocó ver, yo los atendí externamente, que tenía un staff muy amplio de mujeres por el tipo de industria que era, que de repente pues pedían apoyo, porque eran las únicas que podían cuidar a los papás, están en el hospital. ¿Y para qué los van a cuidar si está la enfermera? Así A mí es. nada más me quitan días de chamba. Entonces, claro que ellas no se salen por la necesidad económica, pero les dan ganas de mandarlo a volar, Claro. porque están generando el ambiente al revés y quitan esa situación, esa posibilidad de que las muchachas generan compromiso con. En Así cambio, es. tengo en una empresa mucho más pequeña, tengo la experiencia de que hay personas que no se han movido en 10 años, Así es. con la misma chamba y demás, porque se sienten protegidas por, ¿no? Incluso yo llegué a tener llamadas de la dueña donde dice, oye, el hijo de fulanito, una de las empresas, acaba de chocar
se la están haciendo de jamón, ¿me puedes mandar al penalista, por favor? Sí, no te preocupes, yo voy a pagar. Ella no tiene dinero, yo voy a pagar lo que sea que cuesten los abogados. Pues claro, o sea, en esa empresa está generando en el ambiente un tracking distinto. Y las muchachas ahí sí que no se quitan la camiseta. Por supuesto, No. por supuesto. Y entonces eso es cuando tú como líder creas un vínculo con los trabajadores, creas un vínculo con tus colaboradores, o sea, eso hace genuinamente que el compromiso del colaborador va a ser lo necesario y más de lo necesario para que la empresa, para que el trabajo se dé. Pero podemos ir todavía más allá. ¿Qué pasa si entonces tu trabajo se hace en el tiempo adecuado, produce lo necesario y aún más? Y entonces tú tienes una calidad de vida, por ende, fabulosa. Ya no necesitas todos esos incentivos extras que ahora estamos inventando. Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Menos tiempo, menos días? No, si todos trabajamos el tiempo adecuado, con la productividad adecuada, y que el dinero sea el suficiente, y que los incentivos sean una mezcla de reconocimiento con dinero, pero que la calidad de vida sea adecuada. Todos tenemos lo que necesitamos. Ganan todos, gana la empresa, gana la sociedad, gana el trabajador, gana tu familia. Tienes una esposa a la que atiendes, tienes hijos a los que atiendes, no eres casado, tienes el tiempo suficiente para atenderte a ti, para atender tus gustos, tus hobbies, tu ejercicio, lo que quieres. O sea, esa es realmente una sociedad que tiene la oportunidad de crecer. Entonces, todo parte de una palabra muy sencilla. Compromiso es una palabra muy sencilla, muy corta, pero que oculta un valor impresionante, impresionante. Y eso es lo que yo veo como una oportunidad de oro para México. Y aquí el punto es que esa medicina dentro de ese yogur es muy sencilla. No la podemos hacer en un taller, no la podemos hacer en una hora. Este programa que tenemos oportunidad ahora en México, lo hace en 3 meses. ¿Por qué en 3 meses? Porque esto no se trata de crear un hábito, no. Se trata de gestionar un comportamiento. Necesitamos gestionar comportamientos en la gente. Y necesitamos que vayamos a cosas más profundas, para que entonces la gente entienda que lo que viene desde arriba tiene que ir permeando en cada una de las estructuras de la empresa. Pero al hacerlo de esta manera, lo que logras es que esto no suceda nada más en una semana o 2 semanas y que dure 3 semanas o un mes, sino que realmente permanezca a través del tiempo y entonces logremos ese cambio. Y es de lo que realmente se trata. Que cuando gestionamos la voluntad de la gente, entonces logramos que permanezca a lo largo del tiempo. En tu experiencia en México, ¿qué tan sencillo es que asimilen en estos 3 meses y que después tengan una buena experiencia, una transformación real y perdurable? Totalmente, porque fíjate que el mexicano como personas somos muy susceptibles a la parte humana. Los mexicanos somos personas muy sensibles y entonces somos personas que tenemos la capacidad de asimilar toda esta parte de neurolingüística, que es mucho de lo que tomamos dentro del programa. Entonces, creo que es una oportunidad fantástica, por eso lo llamo la oportunidad de oro para México. No es algo que para los mexicanos sea difícil. La parte donde yo considero y aprovecho este foro para que los líderes, los empresarios, la parte del gobierno, donde están los grandes decisores, lo vean y se abran ante esta oportunidad de ver que está en ellos la decisión, de que vean que tenemos en las manos una estupenda oportunidad para que todos los mexicanos podamos cambiar esa manera de hacer las cosas y de que logremos comprometernos a ser mucho mejores para hacer nuestro trabajo, a que tenemos la oportunidad de ser mucho más productivos, de ser aquel país que realmente pase de ser un país emergente a ser una potencia para ser económicamente mucho más de lo que somos, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Si logramos reorganizar nuestra manera de pensar, a ser más productivo a través de comprometernos, creo que México puede ser muchísimo más de lo que tiene hoy
como un país económicamente productivo. Digo, al final, como bien lo dices tú, el país tiene materia prima y el mexicano en términos generales es gente de buen corazón. Precisamente salen estos compromisos ante las emergencias, ¿no? Sin embargo, también somos medios displicientes para el resto de las cosas, ¿no? Para el estado de la normalidad. La constancia. A veces sí somos como de, pues allá se va y como sea que salga. Y es precisamente por eso, ¿no? Por la falta de compromiso, si estoy entendiendo bien lo que estás diciendo, pues mucho de esta característica, déjame decirlo, del latinoamericano, no solo del mexicano, que le genera estas fallas a sus empresas, y quizás por eso tenemos, pues sí, a unos Serviche y unos Zambrano con multinacionales, pero son poquitas con relación a las que tienen los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? O los asiáticos. Antes solo hablábamos de Japón, hoy podemos ver a una de las Coreas pues bollante y con transnacionales bastante fuertes, porque tienen como esa idiosincrasia más de ellos, más de esa región, y que precisamente terminan enfocándose mucho más que nosotros, que, insisto, pues a veces somos como más algaretes, aunque nos cueste reconocerlo, con las cosas, y eso pues se traduce en la ineficiencia de la que hablas en el primer bloque, ¿no? Claro. Entonces, si estoy entendiendo bien, esta oportunidad de oro de México es tomar en cuenta estas características propias que tenemos, pues me atrevería a decir hasta como raza, ¿no? Sí. Por un lado, para dejar atrás unas que otra mala costumbre, quizás quitarnos, como decías tú, el mindset de decir, pero me implica más esfuerzo, ¿no? Te implica un esfuerzo concentrado, pero es el mismo, ¿no? En el tiempo ordinario de las cosas y no andarte expandiendo o procrastinando o cosas por el estilo, para obtener un resultado que aparte te da una mejor calidad de vida. Y no solo por el dinero, sino como dices tú, la disponibilidad del recurso más valioso y escaso que tenemos, que es el tiempo mismo, ¿no? Así es. Y no es que tengamos que entender nada, es que realmente nada más nos caiga el chip de que tenemos mucho que ganar y nada que perder. O sea, realmente no tenemos que cambiar nada. Al final es más conveniente, nomás no estamos acostumbrados a verlo así. Todo es ganar, 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 ganar para nosotros. No hay quien pierda en esta fórmula. Los mexicanos vamos a Estados Unidos y ganamos todas, porque simplemente nos aplicamos. Entonces, simplemente es aplicarse y vamos a ganar todo, ¿no? Entonces, es la oportunidad de oro que tenemos los mexicanos. Compromiso es la palabra. No nos gustaría que terminara este programa sin que pudieras darle tus datos al auditorio en caso de que quisieran contactarte, que luego nos los saber más piden del tema, contratar a lo mejor a la empresa para que puedan hacerles un buen coach. Claro que sí. Me pueden contactar al teléfono 3325-078808 y con gusto yo ahí puedo darles toda la información que necesiten acerca del programa. Muchas gracias, Daniel. Realmente bastante interesante. Yo tenía mucho interés de que estuvieras por aquí, porque creo que el trasfondo de lo que genera tu coach, de lo que le da vida a tu método, es muy importante para la población. Lo hemos visto tanto en la parte gubernamental como en la privada, y creo que es ese granito, ¿no? Ese diente del engranaje que hace falta para que las cosas corran como tienen que correr. Así. Me parece muy interesante que esto surge del deporte, que lo estamos viendo aplicado a las empresas. Correcto. Que muy probablemente en algún otro momento hablemos de cómo se aplicaría en la administración pública. Sí, luego te invitamos de Por nuevo, supuesto. Daniel. Claro que sí, con gusto. ¿No? Porque yo creo que tenemos un gran potencial también entre nuestros trabajadores, entre toda la administración, todo lo que es el ejecutivo, el legislativo, inclusive hasta el judicial, en el cual pudiéramos aprovechar toda esta experiencia. Claro que sí, Definitivamente. En el servicio público creo que también nos hace falta apretar esa tuerca, y podemos hacer fácilmente más con menos, con solo concentrarnos un poquito, ¿no? Ponernos la camiseta por el país precisamente. Así es. Bueno, pues si no queda nada más por agregar, quisiéramos agradecerle a nuestro auditorio y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.